San Policarpo de Esmirna, quien vino al mundo hacia los años 69 o 70 después de Cristo y halló el martirio probablemente el 23 de febrero del año 155 o 156, ocupa un lugar eminente en la historia del cristianismo primitivo. Es contado entre los principales padres apostólicos y constituye un eslabón decisivo entre la generación de los apóstoles y la Iglesia ya estructurada del siglo II. Su figura, venerada tanto en Oriente como en Occidente, une la sobriedad doctrinal, la firmeza pastoral y el supremo testimonio del martirio. Las fuentes que permiten reconstruir su vida son escasas, pero de notable autoridad. De él se conserva con certeza una sola obra, la Carta a los Filipenses. A ella se suman las epístolas de San Ignacio de Antioquía, que le escribió personalmente y redactó otras desde Esmirna, los recuerdos transmitidos por San Ireneo de Lión, que lo conoció en su juventud, los testimonios recogidos por Eusebio de Cesarea y las alusiones de Tertuliano y San Jerónimo. De modo particular, la carta de la Iglesia de Esmirna sobre el martirio de San Policarpo, dirigida a la comunidad de Filomelio y a otras iglesias, constituye uno de los relatos martiriales más antiguos y valiosos conservados fuera del Nuevo Testamento. Nacido probablemente en el seno de una familia cristiana de Esmirna o de sus alrededores, Policarpo creció en un ambiente en el que la fe apostólica aún era memoria viva. La tradición antigua, transmitida con especial vigor por San Ireneo, lo presenta como discípulo de Juan y como oyente de quienes habían visto al Señor. Aunque la identificación exacta de ese Juan no puede establecerse con absoluta certeza histórica, lo decisivo es que ya adentrados en el siglo II, Policarpo era reconocido como depositario fiel de la tradición recibida. Ireneo evocaba con emoción cómo, siendo niño, escuchaba al anciano obispo relatar sus conversaciones con quienes habían tratado personalmente a Jesucristo, y cómo repetía las enseñanzas aprendidas sin añadir ni restar nada a lo transmitido. Constituido obispo de Esmirna, según la tradición, por el propio Juan u otros apóstoles aún vivos en Asia, ejerció su ministerio durante más de medio siglo. Su episcopado se desarrolló en una ciudad próspera y estratégica de Asia Menor, cruce de influencias culturales y religiosas. En ese contexto, Policarpo se mostró pastor vigilante, garante de la unidad y custodio de la fe apostólica frente a las corrientes heterodoxas que comenzaban a difundirse. El retrato más nítido de su personalidad se halla en su carta a los Filipenses, redactada probablemente en el periodo comprendido entre los años 110 y 140. No se trata de un tratado especulativo, sino de una exhortación pastoral, impregnada de lenguaje bíblico y rica en citas de los escritos que hoy forman el Nuevo Testamento. En ella insiste en la caridad, la firmeza en la fe, la integridad moral y la obediencia a los ministros legítimos. Amonesta contra quienes pervierten los oráculos del Señor, rechaza implícitamente las doctrinas que niegan la verdadera encarnación o la resurrección, y muestra una comunidad cristiana ya organizada en torno a presbíteros y diáconos bajo la autoridad episcopal. Su estilo es sobrio, práctico y profundamente arraigado en la Escritura, testimonio de la temprana autoridad de los textos apostólicos en la vida eclesial. La tradición le atribuye asimismo una actitud firme frente al gnosticismo y al marcionismo nacientes. Es célebre el episodio en que, encontrándose con Marción y siendo preguntado si lo reconocía, respondió con severidad: «Sí, reconozco al primogénito de Satanás», expresión que resume su intransigencia ante lo que consideraba una adulteración del Evangelio. En los últimos años de su vida, viajó a Roma para entrevistarse con el Papa Aniceto a propósito de la controversia sobre la fecha de la Pascua. Las iglesias de Asia celebraban la conmemoración el día 14 de Nisán, siguiendo la tradición llamada Cuarto Decimana, mientras que en Roma y en otras regiones se prefería el domingo siguiente. No alcanzaron una uniformidad litúrgica, pero conservaron la comunión. Como signo de respeto, Aniceto permitió a Policarpo presidir la celebración eucarística en Roma. Este episodio ilustra un cristianismo aún diverso en prácticas, pero unido en la fe y en la caridad. El acontecimiento que selló su vida fue el martirio,
acaecido bajo el proconsulado de Estacio Quadrato, en un contexto de persecución local alentada por la presión popular. Tras la ejecución de otros cristianos, entre ellos el joven germánico, la multitud reclamó la búsqueda de el Maestro de Asia, el padre de los cristianos. Policarpo se retiró a una finca cercana, donde, según el relato, tuvo la visión de su almohada ardiendo, comprendiendo que sería quemado vivo. Descubierto y arrestado, recibió con serenidad a los soldados, les ofreció alimento y pidió tiempo para orar. Conducido al estadio, el procónsul le instó a jurar por el genio del César y a maldecir a Cristo. Entonces pronunció las palabras que la tradición ha conservado. 86 años llevo sirviéndole, y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi Rey y Salvador? Amenazado con las fieras y con el fuego, respondió que el fuego temporal nada era comparado con el juicio eterno. Condenado a la hoguera, rechazó ser clavado, confiando en que Dios le daría firmeza. Elevó una larga oración de acción de gracias, bendiciendo al Padre por haberle juzgado digno de compartir la suerte de los mártires, y glorificando al Hijo y al Espíritu Santo. El relato refiere que las llamas formaron como una bóveda en torno a su cuerpo, sin consumirlo, desprendiendo un aroma semejante al incienso o al metal precioso purificado. Finalmente, un verdugo lo atravesó con una daga, y su sangre apagó el fuego. Las autoridades, temiendo que los cristianos rindiesen culto al mártir, además de a Cristo, ordenaron quemar el cuerpo. Sin embargo, los fieles recogieron sus restos, que consideraban más valiosos que el oro, y comenzaron a conmemorar anualmente el día de su muerte, el Dies Natalis, como nacimiento para el cielo. El martirio de Policarpo se convirtió en modelo para las actas posteriores, subrayando que el martirio no debe buscarse temerariamente, pero sí aceptarse con fidelidad cuando llega, y estableciendo las bases del culto a las reliquias en la Iglesia primitiva. San Policarpo de Esmirna fue el eslabón necesario entre la era apostólica y el siglo II, discípulo directo de San Juan, el único apóstol que estuvo al pie de la cruz y testigo inigualable de nuestro Señor. Precisamente al inicio de su primera epístola, el apóstol fiel hace profesión de su condición de testigo privilegiado, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó, y nosotros la hemos visto y damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna, que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos a vosotros, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros, y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La transmisión fiel de lo recibido fue y es fundamental para que la fe no se corrompa. Como dijo San Pablo a su discípulo Timoteo: «Oh Timoteo, guarda el depósito, evita las palabrerías profanas y las objeciones de la falsa ciencia. Por profesarla, algunos se han desviado de la fe. Y a Tito, tú, en cambio, habla de lo que es conforme a la sana doctrina». Es también el apóstol de los gentiles quien, en la epístola a los Gálatas, ordena que se rechace radicalmente a aquellos que cambian el Evangelio. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y el apóstol San Juan abunda en esa exhortación en su segunda epístola. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis, bienvenido, porque el que le dice, bienvenido, participa en sus malas obras. San Policarpo cumplió su deber de predicar la verdad y de combatir el error, y como hemos visto en su encuentro con Marción, quien enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento era perverso, a la hora de ese combate, el entonces obispo de Esmirna no dudó en usar de un lenguaje claro y directo contra los que pretendían corromper la fe cristiana. San Pablo también dejó el encargo a Timoteo de que eligiera bien a quienes habrían de transmitir la fe.
Lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. San Policarpo fue uno de esos hombres, y él a su vez hizo lo mismo con otros, como fue el caso de San Ireneo. La vida de este gigante de la fe terminó con el martirio, siguiendo el camino de la otra figura preeminente de finales del siglo I y principios del II, San Ignacio de Antioquía, y con él se asentó la tradición de conservar y venerar las reliquias de los santos. San Policarpo de Esmirna, ruega por nosotros. El amor al dinero es el comienzo de todos los males. Sabiendo pues que no trajimos nada a este mundo, ni tampoco nos llevaremos nada de él, aprestémonos con la armadura de la justicia, y enseñémonos primero a andar en el mandamiento del Señor. Sabiendo pues que de Dios nadie se mofa, deberíamos andar dignamente en su mandamiento y su gloria. Estad firmes, pues, en estas cosas, y seguid el ejemplo del Señor, manteniéndoos firmes en la fe e inconmovibles, amad la fraternidad, y tened afecto los unos a los otros, adheridos a la verdad, previniéndoos los unos a los otros en la mansedumbre del Señor, sin despreciar a nadie.